Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a Quién Tiene la Razón. Como habrán notado, 29 de julio, felices fiestas para todos y estrenamos un nuevo escenario. No necesariamente en las mejores condiciones ni las más calmadas, pero hay que decirlo, en este país nadie se aburre. El presidente Vizcarra presentó este proyecto para adelantar las elecciones tanto presidenciales como congresales y esto generó primero un desconcierto absoluto en el Congreso de la República y luego han empezado ya a surgir algunas respuestas, algunas bastante airadas, otras bastante descabelladas, otras que buscan más bien el consenso, que analizaremos con nuestros invitados. La idea es tratar de entender qué es lo que pretende el presidente Vizcarra y cuáles son las vías para alcanzarlo. También habrá que ver si es que puede no ocurrir lo que el presidente quiere y se puede llegar al final del mandato tanto del Congreso como de la presidencia al 2021. Lo cierto es que se han abierto múltiples escenarios y por eso nos acompañan esta noche Antero Flores Arauz, expresidente del Congreso. Antero, buenas noches, ¿cómo está? Encantado, Patricia. Y el doctor Urbiola, ex miembro del Tribunal Constitucional, que también está con nosotros para ayudarnos a comprender esto que se está convirtiendo en una de complicación, no sé si tanto por lo propuesto, sino por lo contrapropuesto y la cantidad de reacciones que se han dado. Sí. Buenas noches, Patricia. Buenas noches. En primer lugar, doctor Urbiola, creo que hay una suerte de consenso sobre que estamos frente a un hecho que se da dentro del marco de la Constitución. La iniciativa de reforma constitucional, sí, está dentro del alcance del artículo 206 de la Constitución, tiene iniciativa para la reforma constitucional y en ese marco sí. Ahora, hay mucha discusión respecto a si el contenido, el fondo de esta propuesta de reforma constitucional es constitucional, porque ese es un aspecto también importante. Porque yo no puedo, usando la iniciativa de reforma constitucional, decir que Arequipa es república independiente. De acuerdo, la reforma constitucional está sujeta a determinados parámetros. Exactamente, y eso lo va a determinar el Congreso de la República. Exacto. ¿Su opinión como ex miembro del Tribunal Constitucional? A mí me parece que altera el sistema democrático. Porque lo que quiere la Constitución, y no solamente esta, la Constitución histórica del Perú, son periodos constitucionales debidamente determinados. Antes fue 6 años, se redujo a 5 y así estamos ya más de 20 años. Y esto con el fin de dar predictibilidad, ¿no?, al sistema. Porque si estamos cambiando los periodos constitucionales, vamos a generar una incertidumbre que no es buena ni para la economía ni para la política, y creo que ese es el riesgo que se corre cuando hay cambios en el sistema democrático. Pero no se quedarían 4 años para siempre. No. Es simplemente transitoria para que se consiga esto. Pero ¿no? Es que bajo esa misma lógica, el hecho de estar recortando los periodos abre la posibilidad para que los inversionistas extranjeros digan: ese es un país donde fácilmente se modifica la Constitución, y eso no es bueno. De acuerdo. Ahora, claramente, Antero, lo que tenemos es el siguiente escenario: a un Vizcarra que entiende que la relación con el Congreso no da para más y que no quiere cerrar el Congreso unilateralmente porque obviamente sería percibido como un dictador o como alguien que atenta contra la democracia. La jugada es bastante inteligente. Eso que usted es un desastre, no nos entendemos, entonces nos vamos todos a nuestra casa porque así no se puede gobernar un país. Lo que han planteado es la guerra de los Roses, y eso está mal. Bueno, sobre todo porque la guerra de los Roses terminan los dos muertos colgados de una lámpara, ¿no? Así es. Yo hubiera preferido, te soy franco, el diálogo democrático, que es lo lógico. Ayer se presentó, antier, se presentó el nuevo presidente del del Congreso, Olaechea, con una rama de olivo, pidiendo paz, concertación, busquemos una agenda común, ejecutivo y legislativo. Y esa rama de olivo ha sido rechazada totalmente y sustituida por un hachazo. Yo creo que eso está mal. A mí me hubiera gustado el diálogo democrático. Dios nos ha dado la palabra para podernos entender. Ahora, ¿crees, Antero, que era posible? Y yo también creo que esa es la aspiración de todos. Así es. Pero por Dios, ya van 2 presidentes y con este Congreso el diálogo siempre se atraca, siempre, ¿no? Y el espectáculo que hemos tenido en los últimos días del cierre de legislatura ha sido penoso. Ha sido absolutamente penoso. Es penosísimo, ¿no? Pero realmente no debería generar este enfrentamiento absurdo. ¿Qué ha pasado con el presidente de la República? Lo cual me parece a mí muy personal,
que al haberse dado cuenta o estar mejor asesorado constitucionalmente de que no podía ser el despropósito de cerrar directamente el Congreso por la cuestión de confianza, la cual había fundamentado en un artículo constitucional que no la tiene como consecuencia, que es el 133 y no el 134, dijo, oigan, si no hago nada, voy a terminar acá frente a la vista del electorado, de todo el público, de toda la ciudadanía, como que el Congreso me ha vencido. Entonces busco algo que pudiera tener cierto viso de sensatez y le dice a todo el país en su mensaje, reduzcamos el periodo presidencial por esta vez y el periodo de los parlamentarios por un año. ¿Esto tiene antecedentes? Sí, tiene antecedentes. En el año 2000 yo fui parte de eso porque estaba en el Congreso. Se redujo, no un año, se redujo a un solo año el periodo constitucional del Congreso de la República. Que se puede proponer, se puede proponer. Ahora, el Congreso es el que tiene la decisión de llevar por ese camino o no llevarlo, porque el que ha propuesto la reforma constitucional con un artículo transitorio y absolutamente temporal es el presidente, pero al que le toca decidir es el Congreso. Es el Congreso de la República, esa es la parte que tenemos que tener en claro. O sea, nada se va a hacer si el Congreso no da su aprobación. Escenario 1, el Congreso da su aprobación y empieza este largo proceso complicado de elecciones y qué sé yo. Escenario 2, más difícil, que el Congreso niegue, porque la izquierda, los votos de la izquierda están, los votos de la bancada liberal van a estar. El APP al comienzo se les notaba como que no querían, ya dijeron que sí. Los partidos más consolidados que saben pueden ir a una elección adelantada, lo pueden ver hasta como una oportunidad. Entonces quedaría el fujimorismo y no sabemos si tienen los votos, porque si no hay los votos suficientes para ir a una segunda legislatura que lo autorice, tendrían que ir a un referéndum en lugar de la segunda vuelta. Ya no daría tiempo. Pero está claro que lo que quiere Vizcarra es un referéndum. Y porque podría Vizcarra reducir plazos, en fin, siempre se puede hacer las cosas. Lo ideal es la concertación. Ahora, me preocupa, te soy franco, las cosas que están pasando por las redes y por los WhatsApp, etcétera, 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 colectivos. Oye, la reacción contra esta propuesta de Vizcarra es peor que la propia propuesta. El señor ha incurrido en un delito, otros han incurrido en una transgresión constitucional, no está aprobado de que el Consejo de Ministros hubiera aprobado el mensaje, esto no puede ser, el artículo tal de la ley tal dice que esto es delito y por lo tanto busquemos la vacancia del señor Vizcarra. Oye, el remedio no puede ser peor que la enfermedad. Yo creo que tenemos que ser racionales. Tenemos hasta los Juegos Olímpicos que han salvado al Congreso. Ahora, hay un tema ahí que además creo que es fundamental. Si bien un presidente no tiene que gobernar cogido de las encuestas ni de lo que dice la calle, tampoco puede desoír una coyuntura en particular. Y en este momento hay ya un divorcio cada vez más evidente entre lo que pasa con la clase política y lo que la gente todos los días se levanta para ir a trabajar, va, viene, se rompe el alma. Antes vivíamos en un país que era un desastre. Si el Congreso era un desastre, bueno, estábamos a tono, ¿no? La gente siente que ya no vive en un país que es un desastre. Y los políticos parecen no querer hacer ningún esfuerzo para estar a la altura. Entonces, la salida de Vizcarra ha compatibilizado con un sentimiento nacional que puede considerarse populista, pero existe. Y ahí está. ¿Cómo se combate una medida como esta con una pataleta? No entiendo la practicidad de una salida como las que está mencionando Antero, que han empezado a surgir. Patricia, pero el adelanto de elecciones es contraproducente, porque el periodo de debate, en principio, el solo hecho de la conformación de comisiones ahora en el mes de agosto, con 12 bancadas, va a ser un problema para el inicio ya de actividades legislativas en el Parlamento. De ahí para adelante, los dictámenes en comisiones. Y luego que se tenga un dictamen de la Comisión de Constitución y probablemente también de la Comisión de Justicia, entrará al Pleno para el debate. Se tomarán 2 o 3 meses, estamos finalizando la legislatura. Todo ese proceso
más si se aprueba la convocatoria de un referéndum, va a generar un clima de inestabilidad política que realmente no se justifica cuando ha podido haber medidas de diálogo para superar este inconveniente. Pero ya no las hubo. O sea, lo cierto es que ya llegamos a donde estamos. Ya se salió la pasta del tubo, Así ya es. no hay mucho más que hacer. Entonces, la cosa es, ¿qué hacemos de aquí para adelante? Porque efectivamente el Congreso puede decir no levantamos elecciones y Vizcarra se puede quedar tranquilo y decirle a la gente, Así bueno, es. lo intenté, ahí está. Ellos Se ha se quedaron porque los se ha que sometido quisieron, al ¿no? Congreso y el Congreso decidirá. Así es, pero lo que sí está claro es que Vizcarra no está dispuesto a renunciar. Estoy casi segura que esa no es su salida, porque el querer llevarlo a referéndum es darle la oportunidad a la gente de lo que la gente quiere hacer, que la gente saque al Congreso, que no sea él, ¿no? El que se vaya, no. Pero, Patricia... Saque a todos, ¿no? A todos, de Pero, acuerdo, él se Patricia, inmola, pues, incluido ¿no? él. Pero como todo el que se inmola queda bien, ¿no? Patricia, pero va a referéndum en el supuesto de que el Parlamento apruebe con más de 66 votos. No es difícil, doctor Urriola, ¿Ah? no es difícil ese escenario, es bastante probable, ¿no? ¿Sí? Yo después de los que he escuchado hoy, que son bancadas que están como usted señala en desacuerdo con lo que ha pasado, pero no están pensando en no hacerlo. ¿Me explico? Por ejemplo, tanto Acción Popular como APP decían, bueno, Lo ven como una salida. bueno, ya, sí, un desastre, no dio Menos- haberlo hecho, pero ya no podemos ir para atrás, menos ¿no? Vamos mala para adelante. que la Vamos para otra. adelante. Y probablemente porque ellos tienen organización y podrían estar prestos para emprender una campaña política adelantada, probablemente. Ahora, si esto se adelanta en las elecciones, Vizcarra se va a su casa y se acabó, no puede reelegirse. Sin ninguna ¿no? duda. Y este desapego al poder lo va a catapultar políticamente para adelante. Podría, pero en el Perú, pues, Cualquier cosa puede en pasar. 5 años puede pasar cualquier cosa. puede pasar. Si en Puede un ganar un mes, gato las si en un elecciones. mes puede pasar, figúrate tú en 5 años. Puede terminar en el ostracismo más absoluto o siendo un buen candidato presidencial. Efectivamente. No lo podemos Y prever. el héroe de hoy puede ser el villano de mañana. mañana. Y lo hemos visto, miren, Así es. si no habría las cárceles, no tendrían Así tantos es. expresidentes haciendo cola para entrar. Quería hacerles una pregunta. Entonces, vacancia no tiene ningún argumento, ningún asidero legal en este Yo caso. no lo veo. ¿Lo tiene hepático? Sí. Pero legal no se lo No veo. será. No, No. no hay. Aunque se invoque el hecho de que aparentemente no todos los ministros estaban de acuerdo con el mensaje o no lo conocían. No creo. Además, si no había acuerdo del Consejo de Ministros, eso cómo se prueba. Yo creo que hay esa sospecha de que no había el acuerdo del Consejo de Ministros por el secreto que han guardado. Se dice que incluso la vicepresidenta no conocía de esta decisión. No, está clarísimo que Mecharaos Así no es. sabía. Ahora tampoco tenía por qué saberlo. No es ministra No es y como ministra, vicepresidenta claro. es una grosería no preguntarle, digamos, pero no es ilegal, ¿no? Bueno, aunque es una formalidad que lo exige el artículo 206 de la Constitución, dice que tiene iniciativa para reforma constitucional con acuerdo del Consejo de Ministros. De tal manera que antes de anunciarla en el Congreso debería haberse producido la aprobación del Consejo, de Ministros. Sí. Pero también podría decir otra salida para el público. Oigan, mi mensaje y mi mensaje obligado por el artículo XXX de la Constitución es este. Este es mi agregado personal con cargo a pedir la autorización del Congreso. Podría ser. Siempre hay salida, Sí, pero por favor, que se tranquilicen todos. Una Esta de las- situación de enfrentamiento y de soluciones que no son soluciones, sino son agravantes del tema. Oye, yo haría una llamada que Sí, haya más calma y se actúe con menos hígado y con más cerebro, ¿no? Podemos cuestionar el hecho de que el Vizcarra reaccione ante el pedido de la calle, pero lo que no podemos seguir es manteniendo un discurso que está demasiado desfasado de la realidad. Luz Salgado y otros congresistas en la mañana, y es el tono que hemos escuchado de varios congresistas, dicen, lo que pasa es que como ha fracasado Vizcarra, ha presentado esto para irse. No creo. Pero qué, o sea, si de fracaso se trata, habría que ver las encuestas del Congreso versus las encuestas de Vizcarra, y además cuál ha sido el gran drama que ha tenido Vizcarra estos... Tía María, pues no, Tía María es un problema, pero no ha sido pues agua, no ha tenido muertos, no ha llegado a un nivel de conflicto que haga que un presidente se quiera ir o se tenga que ir, ¿no? Además, si Cargarle la vemos- mochila a Vizcarra porque en este momento está tomando una decisión de esa naturaleza no suena creíble, ¿no? Además, si vamos a fracasos o éxitos, yo preguntaría al Congreso, ¿cuál es su ¿Cuál es su éxito? éxito? Oye, todos los días los que somos abogados vemos que se
aprueban y luego se promulgan en complicidad con el Ejecutivo leyes que no son leyes porque no mandan nada, leyes declarativas, declárase de interés nacional que en el futuro se haga la provincia de Chichichi, y eso no es ley. No, pero si vamos a ir por ese lado, nadie piensa, y son muy pocos en todo caso, los que piensan que el Congreso es un Congreso bueno, al contrario, es un Congreso, podríamos decir, uno de los peores que ha tenido el país. Pero yo insisto en que... Y eso aún que así, está generoso. Así es. Pero aún así yo insisto en que quebrantar el ordenamiento jurídico, afectar la institucionalidad del país, eso es lo que... Las consecuencias, Antero, y te consta a ti, cuando hemos sido diputados, las consecuencias del golpe de Estado... Lo vivimos, si éramos diputados. Las estamos padeciendo hasta ahora, porque la gente se acostumbra a que fácilmente se afectan las instituciones, y eso no es bueno. Ahora, otro de los problemas que a mí me preocupa es, Vizcarra ha anunciado la dación de una nueva ley de minería, haciendo eco, por ejemplo, a las propuestas del señor Cáceres Yica y un conjunto de antimineros. La ley de minería es una ley muy buena que ha promovido la inversión minera en los últimos años. Entonces yo no sé qué es lo que está pasando. La intención... ¿Usted cree, doctor Urriola, que lo que está pasando es que Vizcarra se está volviendo aliado de la izquierda peruana? No sé, pero también es sintomático que el aplauso mayoritario que ha recibido en el Congreso ha sido de ese sector. Bueno, ahora, pero no todos los que han aplaudido fuera del Congreso son de izquierda, y lo ha aplaudido todo el Perú. No, sí, pues, pero por protocolo además, probablemente, ¿no? No, y además, la gente aplaudió en la calle por protocolo. Pero no, Patricia... Pues. A lo que voy es que esa era una propuesta de la izquierda desde siempre. Así es. ¿No? Y Vizcarra la ha abrazado, ya está. Y que va ¿no? acompañada incluso de una asamblea constituyente para cambiar el modelo económico. Por ejemplo, eso no ha propuesto Vizcarra. Precisamente el peligro es ese, ¿no? El peligro es ese. O sea, a mí hay una cosa que sí, me parece que satanizar las cosas y no verlas en su real dimensión no ayuda, ¿no? Y hoy en la mañana, por ejemplo, Luz Salgado decía, estamos igual que Venezuela. Y yo decía, eso no ayuda. No ayuda porque entonces las salidas, si tú extremas los problemas, las salidas se vuelven extremas también. Pero, ¿no? Patricia, hay que tener en cuenta también... Y esa no es una lectura de la realidad que se condice con los hechos. El tema de Venezuela empezó precisamente por modificar constantemente la Constitución, más de 14 veces. Ese es el gran problema. Pero Chávez no se quería ir, y Vizcarra se quería ir ahorita. Pero precisamente, y lo mismo Evo Morales, ¿no? Ha interpretado el Tribunal Plurinacional Constitucional que la reelección en Bolivia es un derecho fundamental y que está por encima de la Constitución. De acuerdo, cambiar las reglas es una característica de presidentes populistas, pero en todo caso este es un populista en sentido contrario. No sé cuál es tu opinión, Antero, porque a mí me parece que este tipo de discursos que el doctor Urriola trae a la mesa y me parece muy bien, tampoco... O sea, están demasiado divorciados de lo que la gente está entendiendo sobre lo que ocurre. Y no se le puede tratar a los ciudadanos como si fueran unos tontos que no entienden nada. No, pero yo voy al principio, Patricia. Claro, generalmente cambia la Constitución para reelegirse o aumentar el periodo. Aquí tú estás reconociendo, o al menos quieres hacer notar, de que el señor Vizcarra es para reducir. Pero ojo, yo me voy al hecho de modificar la Constitución para solucionar una y eso genera inestabilidad, política. pero los avatares de la política no pueden generar estos cambios constitucionales generando una inestabilidad asociarlo jurídica. a que esto es una componente con la izquierda me parece ya demasiado. No digo eso, pero en todo caso debemos tener en cuenta que estas coyunturas son aprovechadas por sectores. Eso sí, y ahí mi siguiente pregunta, que es, yo creo que, repito, lo que ha hecho ayer Vizcarra ha sido como un fuego artificial. Vamos a ver si además se puede llevar adelante, porque esa es otra gran pregunta. Y la tercera gran pregunta es, ya, se adelantan las elecciones, se van todos, ¿y quiénes van a venir? O sea, ¿esa es una solución a los problemas que tenemos en este momento? A ver, pues escuchamos a Antero un ratito. Yo creo que van a venir muy malos. Pero lo único que vas a adelantar es que vengan un año antes, porque yo lo hago un poco siempre de símil del nuevo Parlamento, en que tienes un montón de primerizos, llamaremosle alumnos, y no tienes ningún maestro. En consecuencia, ¿crees que van a ser autodidactas? Yo creo que ni siquiera eso. Pero al tema que habías planteado, si me permite, de la minería, soy prominero. El Perú es país minero. No hay otro país que tenga
una cordillera de norte a sur, de frontera a frontera, con 3 ramales llenos de minerales metálicos y no metálicos. Eso ha permitido mucho el desarrollo del país. Y la minería actual no es la minería antigua de los famosos relaves, del mercurio, etcétera, etcétera, que sí hay en la ilegal. En consecuencia, yo creo que hay que apoyar la minería, pero tampoco puede ser la ley de minería, por más buena que sea, una ley pétrea. Yo, por ejemplo, no concibo por qué tiene que devolverse el IGB de las adquisiciones que hagas en la etapa de la exploración. Hay cosas que son modificables, sí. Que además no hay es que ley decirlo, pétrea. además hay que decirlo, Antero, las condiciones, muchas de las condiciones sobre las que se fueron dadas esta ley fueron para promover una inversión en un momento que nadie venía acá ni siquiera a encontrar pepitas de oro en el río. Entonces, pero que también puede suceder, si no se hacen las cosas bien, que los que llegaron a buscar las pepitas de oro se vayan corriendo. Hasta acá nomás, ¿no? Pero para eso hay que buscar un equilibrio, pues, así ¿no? Es, para eso hay que buscar un equilibrio. Y hay que llamar a que todo se tranquilice. Un ambiente bilioso a nada conduce. Y acotando lo que dice Antero, todo este apresuramiento y la presión que se generó en la reforma judicial, en la reforma política, ¿no?, con amenazas incluso al legislativo para que lo haga en tal o cual sentido, han dado como resultado en el tema de justicia una Junta Nacional de Justicia que hasta ahora no funciona, ¿no es cierto? Fracasado el concurso. Una reforma política que también ha salido totalmente a trompicones. Vamos a adelantar las elecciones también a force para que salga un proceso electoral complicado donde hay que acortar los plazos para poder hacer un proceso electoral más o menos positivo, adecuado. Yo creo que sería preferible que dejemos de lado esto y se establezcan puentes de diálogo entre el Ejecutivo y el Legislativo y vayamos firmemente a las elecciones en el 2021 y que esa reforma que se ha intentado se vaya perfeccionando para que los dispositivos que se han aprobado puedan ser aplicados en las elecciones del 2021. Yo creo que no es conveniente que sigamos en ese enfrentamiento. Eso no va a parar. O sea, si decidimos llegar hasta el 2021 y no adelantar elecciones, que es un escenario posible, o sea, acostumbrémonos a que el pleito no va a terminar. Y las consecuencias que eso puede tener en la calle. Me encantaría que termine, me encantaría que hubiera un armisticio, me encantaría que se den de besitos. Así es. Pero eso no va a pasar. Pero lo veo difícil. Porque no hay voluntad. Porque ya hay demasiado egos y demasiadas respuestas duras, ¿no? Y esta es una salida en la que Vizcarra se protege y no cierra el Congreso de manera unilateral. ¿Es una movida política medio perversa? Sí. ¿Pero todavía tiene espacios para salir? Sí, pero los espacios van por decir que Vizcarra es un dictador, que esto es Venezuela, que hay que... No, pues no, tal vez es el peor escenario. Cuando he citado Venezuela no he dicho que Vizcarra es un dictador. No, además yo le he puesto el ejemplo, perdón, doctor. He citado Venezuela porque precisamente las cosas empiezan así, o sea, modificando la Constitución de poquito y luego se llega pues lejos, ¿no? Ese es el tema. Pero es verdad que también no por este caso en particular, ¿no? Es verdad que le reclamamos, no funciona la Junta Nacional de Justicia, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Qué íbamos a hacer? ¿Nos íbamos a sacar un Consejo Nacional de la Magistratura? O sea, yo creo que sí. Tenías que modificar, poner más candados para la gente que postulara. Pero reconocerás, Antero, que no eras una voz mayoritaria en ese momento. De nada, si no hubiera salido lo que yo proponía y la historia, el tiempo que ha transcurrido y lo mal que se ha llevado, me ha dado la razón. De acuerdo, pero eras minoría. Entonces muchos de los que ahora se quejan de lo que hay, apostaron por lo que hay. Además, ¿no? Minoría minúscula. Todavía eres muy generosa en decir minoría. Y además creo que efectivamente a mí les va a parecer de repente demasiado idealista, pero en estos últimos días, entre que el Perú logra lo que logra en deportes, en fútbol, en una inauguración como la de los Panamericanos, chicos que van y se rompen el alma y traen tantas medallas de oro, hay un Perú que ya se disparó. Sí, claro. Ya se fue, ya ganó la maratón. Y estos políticos es como que si te jalaran de la cintura para atrás. Y encima... ¿no?
hay una demostración que se llama Carlos Neuhaus y su equipo que te están diciendo sí podemos hacer las cosas bien. Y Gladys Tejeda cruzando la meta, y el Chico Pacheco ganándole a deportistas que tienen el cuádruple de apoyo, y Lucho Quequesana, Baña decías, y todos los bailarines del Perú haciendo una cosa maravillosa. Y mira, ¿no?, cómo cambian las cosas. Sí, en política hemos retrocedido. Claro. Tenemos, pues, en un país que no para, que está imparable. Pero, ¿no? Patricia, si te pones a analizar las causas de este estancamiento en materia política, es el resultado de un golpe de Estado, ¿no? El 62, el 68, el 92. Doctor Urbiola, hay países que se vuelven un ejemplo de democracia en 5 años. Sí, nosotros no podemos seguir llorando sobre la dictadura derramada. Pero es que lamentablemente esas interrupciones no han permitido que muchas generaciones se involucren en la política. No, yo creo que habría que... Les recomiendo ver, sin ánimo de parecer una profesora de escuela, pero porque creo que nos ayuda a abrir el panorama. Hay este libro de Steven Levitsky que acaba de publicar con Planeta, que se llama ¿Por qué no existen partidos políticos en el Perú? Es mucho más, tiene que ver mucho más con individualidades, con apetitos de poder, con la incapacidad de formar instituciones de parte de los propios políticos, que con las dictaduras. Tiene mucha incidencia. Ahí creo que hay algo adicional. Nos hemos hecho el harakiri. La gente decente, entre comillas, no quiere entrar en política. Y no quiere entrar en política porque los mismos políticos le han hecho la vida imposible a ellos mismos. Mira tú, yo lo pongo acá solo tres ejemplos, y hay muchos. Hubo una amnistía tributaria y de repatriación de moneda extranjera el año pasado. Los políticos no. Unidad de inteligencia tributaria. Usted está expuesto políticamente y por lo tanto le vamos a revisar hasta el calzoncillo. Tercero, tus parientes no pueden contratar con el Estado. Oye, que no contraten con la entidad que tú conduces tiene sentido, pero con cualquier otra es de locos. Entonces, ¿cómo vas a querer que gente que puede dar mucho para el país deje sus cosas privadas, entre a este mare magnum en que todos se gritan y todos se acusan, que tengas encima la Contraloría permanentemente, que está muy bien cuando previene, pero muchos tienen miedo de firmar cualquier cosa? Entonces les estás pidiendo a gente además, que podría entrar, que no vayan al cielo, ni siquiera se queden en el purgatorio, sino se vayan al infierno. No quiero quemarme. La informalidad es una manera como la gente salió adelante porque el Estado no le daba nada. Así es. Y ahora que el Estado empieza a tomar las riendas del asunto porque tiene dinero, resulta que todas se la roban. Entonces la informalidad, en realidad la gente puede seguir siendo informal, pero a mí el Estado no me ha dado nada, ¿no? Me he tenido que pagar escuelas para mi hijo, cada vez que tengo que ocuparme de la salud tengo que sacar de donde sea, me las ingenio como puedo el tema de la seguridad para que no roben mi cuadra. O sea, el Estado se hace cargo y cuando se hace cargo, roba, ¿no? En fin, yo creo que la cosa está bastante compleja y que efectivamente hay un trabajo largo por hacer, pero vamos rapidito una pausa antes de la última parte porque todavía nos queda un par de temas por discutir. Nos acá sorprendieron conversando con los entrevistados. Estamos con el doctor Antero Flores Arauz y el doctor Oscar Urbiola analizando un poco cuáles son las consecuencias, que creo que está bastante claro el mensaje, ¿no es cierto? Por un lado tenemos el hecho de que Vizcarra ha sacado esta as bajo la manga, bastante riesgoso, pero que conecta con un sentimiento de la población, y por otro lado tenemos el riesgo de que conectar con un sentimiento no haga más que precarizar más un sistema político que ya está bastante precarizado, ¿no? Somos un país con un crecimiento todavía positivo en relación a la región, pero la región está pésima igual. O sea que las bases económicas son sólidas, ¿no? Sí, no es un... Así es.
los indicadores básicos de la economía son muy positivos. Y que hay que defender ese sistema que ya tiene casi 30 años y que ha dado resultado. Esta economía social de mercado ha dado resultado, ha hecho crecer al país. En esta última etapa, no lo suficiente, es verdad, pero no ha decrecido, ha seguido creciendo. Antes de ir terminando, me gustaría que me ayuden a comprender o a analizar cuáles deberían ser los próximos pasos. Lo del Ejecutivo ya está planteado, está la carta sobre la mesa, hay que esperar que el 31 de agosto aparezca el proyecto listo para saber qué cosa es lo que está planteando al detalle. ¿Cuáles debieran ser los pasos más bien de la oposición una vez que tengan este documento entre manos? ¿Cuál sería la actitud responsable, ¿no? Bueno, darle trámite en el Congreso, hacer un dictamen serio y con un debate en el que participe el Ejecutivo y exponga los motivos de su propuesta. Ahora, ¿a usted lo responsable le parecería, doctor Rubirola, que no se apruebe? Que es una opción, ¿ah? Bueno, decir, bueno, no, a nosotros no nos parece adelantar elecciones y... Así ¿no? Es una decisión que tiene que tomar el Congreso de la República, pero obviamente tiene que ser el resultado de un debate en el que tiene que participar el Ejecutivo. El Ejecutivo tiene el deber de colaboración con el otro poder del Estado. La división de poderes no es absoluta, no es autarquía. Y creo que la Constitución permite que colabore con el otro poder del Estado a través del debate. Tienen derecho a voz, pero no voto. Pero es importante que en este debate que se tiene que abrir pueda ser la oportunidad para explicar que esa es la solución para superar la crisis, y de repente los convencen. Hoy hemos visto al presidente del Congreso de la República parado al lado del presidente del presidente Vizcarra en una actitud bastante distendida. Hay muchos congresistas que no han querido ir, lo que da cuenta que hay bastantes cosas que limar, bastantes asperezas que limar. Pero efectivamente cualquier decisión se debería tomar en un ambiente más de calma, Antero. Por eso yo un poco en broma iba a decir que deben tomar agüita de azar antes. O algún otro calmante, valeriana, en fin, para que les baje los ímpetus y entiendan que hay que conversar, que las cosas no son agarrarse a patadas, que tenemos que buscar diálogo. Y, en fin, si hay ese proyecto, tiene que debatirse en buena lid y en buena forma. El Perú está en otra cosa. La gente está en otro lugar, pero ¿no? Por supuesto. Está en otro sitio, mentalmente, además, ¿no? Y además, penosamente, ya le agarró, para decirlo en los términos que usan coloquialmente nuestros hijos, nuestros nietos, ya les agarró tirria. Y con razón. Al Congreso y camote a la posibilidad de que se vayan. Así que podríamos hacer un ceviche de fiestas patrias con los sentimientos que tienen nuestros ciudadanos. Y algunos con bastante hígado, que significa que han comido bastante limón. Hay cosas bonitas que están pasando en nuestro país. Los Juegos Panamericanos siguen siendo un orgullo espectacular. Los chicos están luciendo en aquellos deportes en los que ganan medallas y en los que no ganan medallas. Hay una feria de libros repleta, con el doble de participantes, para que no digan que en el Perú no se lee. Creo que hay cosas bonitas que están pasando en el Perú. Y cuando uno voltea a ver la clase política es como, ya pues, ¿no? Ya no nos... Se estancó. Exacto, no nos logren el cuadro. La manzana podrida que está generando que todo lo demás se malogre. Así es. Hay mucho por hacer y no vamos a ser tampoco naif y no vamos a decir que todo está resuelto. Pero creo que por primera vez hay una suerte como de mejor autoestima. Y cuando la gente tiene mejor autoestima, quiere que su contexto sea mejor. Así es. ¿No? Y a esto está recurriendo, lo está nutriendo este gran espectáculo de los Juegos. Qué bien manejado, qué lindo. Realmente. Yo no soy deportista, te soy franco. Pero yo quiero ver todos los deportes. Yo siempre digo que el deporte que hago es el mandibular, ¿no? Pero esto me ha encantado. Está muy bien, está muy bien, y además los chicos están jugando con los estadios llenos, con la gente que está yendo a verlos, realmente una maravilla. Con mística, con garra. Natalia Kuclivan tuvo hoy día una medalla de oro también en Natalia Kuclivan, en esta chica que hace esquí acuático, y se siguen sumando medallas, así que eso es muy muy lindo. Vamos rápidamente a una pausa. Llegó el premier Salvador del Solar para conversar en la última parte del programa con nosotros. Vamos a analizar parte de las propuestas que se han hablado en esta mesa, así que no se vaya, quédese con nosotros, en breve volvemos.